con el auspicio de Centro Médico Dermoestético y Clínica de Estética Quantum, presentamos La Receta. Bueno, tenemos otro capítulo nuevo de La Receta TV. Tuvimos el anterior grandes invitados. Eduardo Villanueva y Daniel Stingo. Daniel Stingo. Bueno, los dos. Muy Nos entretuvimos. Stingo, bueno. ya lo comentamos que era súper lúdico. Ahora espérenos, porque la verdad que buena sorpresa y ustedes se van a entretener y además van a aprender. Que eso es lo importante, queremos que aprendan también. Sí. Nos vemos luego. Atención papás y mamás. Hoy tendrán la oportunidad de escuchar a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, quien comentará acerca de la polémica vuelta a clases en pandemia y otros temas actuales. También nos visita el doctor José Oluigue, oftalmólogo, quien nos da algunas orientaciones sobre el cuidado de nuestros ojos en estos tiempos y de la cirugía láser. Estamos viendo La Receta TV. Mario, ¿cómo estás? Gracias por haber venido a nuestro programa, La Receta TV. ¿Y podemos jugar un ratito? Juguemos. Ok. ¿Profesor o político? Profesor. De todas maneras. De todas maneras. ¿Te gustaría ser más abogado de colegios particulares o municipalizados? O sea, yo creo en la educación pública como el motor del desarrollo del país, por lo tanto, si tengo que optar, optaré por la educación pública siempre. ¿Marcha o mesa de diálogo? Lamentablemente en este país, para que haya mesa de diálogo hay que marchar. Si no, no te escuchan. ¿Por qué no te escuchan? No te escuchan, no te dan el espacio. Suele ser así. Tú vayas ahí con tus pingüinitos y los docentes y hablen frente, digamos, a las autoridades, tampoco. Sí, o sea, de hecho nosotros dialogamos mucho. Tenemos muchas mesas de diálogo, pero normalmente las cosas en Chile se consiguen cuando la gente se moviliza y está a la prueba, está a la vista, ¿no? Sí, Mario, yo ahí te voy a apoyar. No solo el diálogo, las marchas, porque Batucá y todo no resultó. O sea, estamos un poco marcha más violencia y así te escuchan. No, yo no creo en la violencia. Pero es la única manera que te escucharon. Salió la Asamblea Constituyente por la violencia. Yo personalmente nunca he tirado ni siquiera una piedra. No. Nunca. No, no es violento. Está bien, pero déjame responder. Sí. Yo soy admirador de Martin Luther King, de Gandhi, de Silo, de los grandes adalides de la no violencia. Ya. Intento practicarlo en mi vida. No creo que la violencia sea una forma de transformar la sociedad, pero la violencia existe y está. Y la violencia es anterior a la violencia que se ha visto en las calles. La violencia de una pensión de 120.000 pesos es terrible. La violencia de que te mueras esperando una atención de salud. ¿Eso es violencia también? Es muy violento. Sí, Es muy violento que te discriminen por tu raza. Es muy violento que te cargues con la historia de haber sido sometido como pueblo en un genocidio, como el caso del pueblo mapuche. Es muy violento eso. Entonces, vivimos en una sociedad muy violenta, por lo tanto, en tanto existe esa violencia social, esa violencia económica, esa violencia estructural, va a haber violencia física. Aunque a mí no me guste, sí. Y aunque a mí yo quiera desterrar la violencia y quiera superar la violencia y quiera vivir en una sociedad sin violencia, entiendo la violencia que existe. No la promuevo ni creo que sea un buen método, pero la entiendo sus raíces. ¿Tú crees que alguna vez ha habido revoluciones de verdad sin violencia? Claro que sí, claro. No la conozco, perdón, de verdad. Yo no. También, si tú me dices, ¡ay, qué bueno que quemaron la iglesia de la esquina! No, pero es una forma que la gente tiene para llamar la atención, porque la indignación es demasiado grande. Tú lo esbozaste, ¿ah? La indignación de los pueblos mapuches, la indignación de los salarios, la indignación del segundo retiro. Podemos estar Pero, Jorge, 3 días escuchando. La violencia de verdad, tal como dice Mario, no te va a conducir a nada. A cambios. Mira todo lo que pasó, como Cambios. el nuestro país, el metro, todo, y mira cómo estamos ahora. Mira cómo estamos, estamos a puerto de una Asamblea Constituyente. Hay niveles de violencia y responsabilidades en la violencia. Esa es otra cosa. Claro, yo
Puedo no estar de acuerdo con quien quema una iglesia, pero entiendo su desesperación y entiendo su rabia. Pues la entiendo. Y entiendo perfectamente que mucho más responsable que quien rompe un semáforo o quien quiebra una vidriera. Sí, claro, por supuesto. Situaciones que ocurren o se enfrenta a la policía, mucho más responsable de la violencia es el empresario egoísta que quiere lucrar solo para su beneficio, es el gobernante corrupto que teniendo posibilidades de hacer algo por la gente, finalmente le roba a la gente lo que le corresponde. Pero eso no cataloga de violencia para la gente, ¿entendí? Sí, pero yo estoy explicando que es violencia. Sí, es no, muy pero violento. estoy diciendo que Claro. eso no cataloga, parece, no, a mí no me gusta la violencia y que quemen, pero eso también es violento. Y es mucho más violento. Es mucho más violento. Porque el que se robó 30.000 millones en Carabineros, los Sí. que se robaron 30.000 Sí. millones en Carabineros, dañaron a miles de personas. El que rompió un semáforo, sí, produjo un daño, está bien. Pero, Sí, no es técnica el empate, pero yo entiendo absolutamente. De hecho, el problema de Carabineros, perdone que nos vayamos por otro lado, tenemos 30.000 millones de pesos los Carabineros. Hizo la ayuda, los asesinos, y los 30.000 millones se los robaron la élite de Carabineros. Así es. No el Paco que está parado con las piedras encima, haciendo y escudos. el Paco que dirige el tránsito El Paco tampoco, ¿entendí? Entonces, lamentablemente, pagan, lo viejo dicho, justo por pecadores. Te saco el Bien. contexto, Sí. Mario Aguilar, que hables como Mario Aguilar y no Sí. como presidente del Colegio de Profesores. ¿Qué tal la vuelta a clase en marzo del 2021? ¿Y cuál es la diferencia entre Mario Aguilar y el presidente del Colegio de Porque Profesores? de repente lo que uno quiere los papás, los abuelos, como ha visto esta pandemia con los niños en clase, los profesores agotados, haciendo también esto a través de internet, que digamos, ¿te gustaría que volviera luego el 21 con todas las protecciones? Sí. A eso Ya, me entiendo refiero. lo que tú me quieres decir es que pudiera ser que a veces no coincide la posición personal con la que uno tiene que tener institucionalmente. Pero en Exactamente. este caso coincide, Ah, ya. respecto de ese tema. ¿Tú prefieres que vuelva la gente? No. Yo lo que digo es que primero que nada y lo más importante es garantizar la salud y el Seguridad. cuidado de las personas. Perfecto. Eso es lo primero. Y que las consideraciones económicas no son lo más importante. Y las consideraciones educacionales y pedagógicas son importantes, pero no están por sobre la salud. No, Es totalmente decir, de acuerdo. sí, para no perder clases y para no perder aprendizajes, hay que arriesgar la salud de la gente, no estoy de acuerdo. ¿Cómo sigue Mario Aguilar ya no siendo presidente del Colegio de Profesores? ¿Quiere un cargo político, constituyente? Te estoy tratando de ver un futuro. ¿Haces clases tú? ¿Hace clase de educación física? Respondo. Ya. Yo no voy de candidato a la reelección de presidente nacional porque los estatutos No lo permiten. Ah, Sí. pero sí me permiten ir a otro nivel. Y voy de candidato al regional metropolitano, porque yo quiero seguir trabajando por mi Ah, gremio. es que eso no lo sabía. Ah, Ya, sí, perfecto. Yo Eso- voy a seguir trabajando por mi gremio Ya. y voy a seguir colaborando con el presidente nacional que venga o presidenta. Y mi vocación sigue siendo el gremio, la educación. Eso no significa descartar, por ejemplo, el proceso constituyente. Si voy a constituyente, va a ser desde mi identidad de profesor Ya, y de mi ok. identidad de dirigente gremial, por supuesto. Porque yo creo que los profesores tenemos mucho que aportar en ese proceso constituyente. Y yo quiero que no ser solamente escuchado. pudiera ir yo, que a lo mejor soy más conocido y qué sé yo, tengo más presencia mediática, por decirlo, Claro. por el cargo, sino que hay muchos profesores y dirigentes del Colegio de Profesores y profesoras en todo Chile que pueden ser excelentes constituyentes. Entonces, yo estoy abogando y estoy tratando, junto con otros gremios también y otras organizaciones sociales, de que nosotros levantemos una lista de movimiento social al proceso constituyente. Por lo tanto, y eso para nada es incompatible con lo gremial, sino que por el contrario, se complementan muy bien, porque si tú estás en la constituyente desde tu identidad gremial, desde tu identidad social, y no desde una identidad política, partidaria, me parece a mí que es lo que la gente está pidiendo hoy día. La gente está pidiendo hoy día que haya justamente el órgano constituyente esté conformado fundamentalmente por identidad ciudadana, por ciudadanos y ciudadanas, no por miembros de la clase política. Ven y sienten. Exactamente. Mario, yo tengo una pregunta, pero porque también me han preguntado en las redes sociales. Uno de los pocos gremios, ojo, que no se bajó los sueldos y que el gobierno tampoco hizo, porque yo pienso, si hay colegios que pagan, te estoy diciendo, no sé, 400.000 pesos mensuales, les rebajaron a todos esos colegios 20, 30.000 pesos. Sin embargo, no habían inspectores, no gastaban en agua, no gastaban en luz.
O sea, cerrado un colegio, bajaron tan poco los sueldos. ¿Quién al final maneja las cosas particulares y las cosas de colegio, digamos, de enseñanza básica o de gobierno? ¿Por qué los colegios, yo estoy hablando, Sí. no, los colegios particulares como que se aprovecharon mucho de no haber bajado los sueldos? Porque una profesora yo creo que gana mucho menos en colegios, digamos, de gobierno a colegios privados. Entonces tampoco se vio un paralelo. Bueno, el ejemplo nos dieron la Cámara de Diputados y Senadores, que no se bajaron ni un peso. No, ni medio peso. Ni medio peso. Mira, es bueno ese tema y la gente lo desconoce. El 7% de la matrícula escolar es Ya. particular pagado, el colegio privado propiamente tal. El otro porcentaje está entre particular subvencionado, que son particulares, son de un dueño privado o de una fundación, pero tienen financiamiento del Estado, y el municipal, público o servicios locales que son netamente colegios públicos, ¿no es cierto? Para que siga respondiendo, ¿tú estás con los subvencionados que sigan existiendo, no? Para que siga la respuesta Yo no ahí. estoy en contra de que exista educación particular subvencionada, pero el Estado debe priorizar la educación pública Ya, y debe sí. dar un trato preferencial a la educación pública. Preferencial, totalmente. ¿Ya? Entonces, los colegios particulares pagados, ese 7% se rigen por normas del Código Laboral y no por el Estatuto Docente. El Estatuto Docente sí rige para el resto. Entonces, y el Estatuto Docente establece determinadas condiciones de protección y obviamente nosotros también, la mayoría de nuestros socios del Colegio de Profesoras y Profesores son del particular subvencionado y mayoritariamente del municipal, Del municipal. el que tenemos más presencia. Del privado no tienen. Tenemos muy poquito, no está, se pueden hacerlo, pero el porcentaje es bajo. Más o Ya. menos reproduce un poco el porcentaje nacional. Perfecto. Entonces, nosotros hemos defendido mucho a los salarios de nuestros colegas colegiados, digamos, donde hubo intento que no se concretó en ningún lado, que se pudieran rebajarles el sueldo o rebajarle condiciones contractuales. ¿Por qué? Teníamos un gran argumento. Uno, porque los derechos laborales son irrenunciables, digamos. Pero además porque a esos colegios no les bajaron los ingresos. Nosotros, entre otras cosas buenas que hubo, yo lo he dicho públicamente, no lo voy a decir ahora la primera vez, que uno de los aciertos del gobierno fue que no rebajó los ingresos de los colegios. A pesar de que no había asistencia a los colegios, Ya, les generó una mantuvo. norma especial que mantuvo el financiamiento, porque el financiamiento es por asistencia. Sí, pues. Entonces, Pero podría haber habido, comillas, Podría una haber baja. bajado, claro. Pero no se hizo, sacó una norma especial, eso le dio estabilidad al financiamiento de los colegios y por lo tanto no había ninguna razón para bajar los sueldos. La maté, yo tuve con la alcaldesa de alcaldesa Providencia. de esta comuna Ya, un round en la televisión porque ella dijo, no, los profesores les vamos a rebajar los sueldos porque no están trabajando lo de antes y si todos los demás le bajan los sueldos, ¿por qué a los profesores no? Y nosotros fuimos fieros, digamos, o sea, cuando hay que defender Defendieron nuestros su- derechos, por supuesto, nosotros en eso lo hacemos, obviamente. Oye, ¿y cómo es la relación con el ministro de Educación? Han sido públicos los dimes y diretes, Sí, pues. digamos. Yo he tenido que salir a responder duro porque el sentir de mis colegas ha sido de sentirse muy maltratados por el ministro, muy vilipendiados, ofendidos incluso. Cuando en una ocasión dijo el ministro, los profesores están cómodos en su casa y por eso no quieren volver a clase. Exacto. Por eso te estaba Fue preguntando. pero brutal. Esa fue la Y a mí pregunta. me obligó, no quedó otra, tengo que hacerlo, es mi obligación de mi cargo tener que responderle como correspondía, digamos, o sea, ponerlo en su lugar. Cuando dijo, los niños que están en las casas están siendo abusados sexualmente en sus casas y por eso tienen que volver a las clases, oye, fueron miserables, yo lo califiqué así, se ofendió mucho él, porque dije, son dichos miserables. ¿Cómo usted puede atribuir que porque una familia es pobre, Claro. la asociación Que está hace hacinado. pobreza, claro, el hacinamiento Significa- igual claro, no. familias abusadoras? No, Claro. Es muy terrible lo que dijo, es muy Desubicado. terrible, es muy clasista, es muy discriminador. Porque, bueno, ustedes como especialistas del área de salud saben Las perfectamente estadísticas que no son tantas. que las sí, estadísticas claro. dicen que en todas las clases sociales Todas. se Esto es producen esas transversal. situaciones, Es muy transversal. transversal, Por lo sí. tanto, atribuirle a la pobreza la condición de abuso sexual es muy terrible. Me ha tocado darle duro, por lo tanto, así que Le tocaba ofenderlo. la relación ha sido más tensionada en este tiempo. Antes de la pandemia era un poco más Fluida. cordial, a pesar de tener muchas diferencias, era un poco más Mario, cordial. retomo una posible candidatura tuya a la constituyente. Pero escúchame, ¿tú cómo aportarías a mejorar la actual ley de inclusión?
La actual ley, lo que pasa es que hay que hacer una modificación estructural en todo el sistema. A ver. Sí. Hay que hacer una modificación estructural en donde efectivamente nosotros democraticemos el derecho a la educación y efectivamente el derecho a la educación sea Universal. se convierta también en iguales condiciones para el público y para el privado. ¿Ah? Entonces, la ley de inclusión es una ley que está pensada para la lógica de esta educación de mercado. A ver, mira, la gente te está escuchando. ¿Puedes explicar así como, mire usted señora, Con pera y manzana, que se llama. con pera y manzana, para que la gente te entienda, porque esto es súper importante para Claro, mí. cuando tú tienes un sistema educacional propio de la lógica de mercado, donde hay distintas calidades de colegios, Ya, voy a usar un ya. término que yo no ocupo, pero Pero voy se entiende. a explicar la lógica del sistema. Pero ¿ya? además es real, pues. Que hay distintas calidades de colegios y por lo tanto el mercado, digamos, de alguna manera, obviamente donde hay mejor oferta va a haber más demanda. Entonces eso genera que haya colegios que tienen alta demanda de matrícula y colegios que tienen déficit de matrícula. Ya. Lo que Chile necesita es tener un sistema educacional, educación pública, donde la escuela y el colegio de La Pintana o de Puerto Saavedra tenga exactamente las mismas condiciones de infraestructura, de condiciones de sueldos de los profesores, de financiamiento, que el colegio de la Comuna de Providencia, la Comuna de Santiago, la Comuna de Ñuñoa. Y esa es una definición que hoy día no existe en la Constitución. La Constitución hoy día define otros derechos, como el derecho de emprendimiento educativo, que le llaman eufemísticamente libertad de enseñanza, pero significa libertad de poner negocio educativo, eso significa. Y no está garantizado el derecho a la educación, al acceso a una educación de calidad igual para todos. Eso no está garantizado, no es una exigencia para el Estado. Y además lo otro que tenemos que hacer es que tenemos que sacar a la educación de la lógica de que la función de la educación sea producir mano de obra para el aparato productivo. Que es hoy día la fundamental razón del sistema educacional, es preparar para el mundo del trabajo. Y esa debe ser una función complementaria de la educación. La educación tiene como finalidad desarrollar a la persona integralmente en todas sus capacidades y potencialidades. Y como consecuencia de eso, como consecuencia de un desarrollo armónico, integral, de que el sistema educacional permite formar buenas personas. Yo uso mucho esta frase: la finalidad principal de la educación es formar buenas personas, y yo sé que los economistas me miran con cara de ya salió el naif, el idealista, sí, formemos buenas personas. Una vez me dijo un economista, sí, claro, ahí los colegios formando buenas personas y seguramente como buenas personas se la van a arreglar en la vida. Claro que sí. Si tú tienes buenas personas y caracterizas que lo que es ser buena persona creativa, con pensamiento crítico, socialmente bien integrada, emocionalmente equilibrada, solidaria, empática. Claro, solidaria, empática. Bueno, como consecuencia de eso vas a tener personas más productivas en el mundo del trabajo. A raíz de lo que tú estás diciendo, esta gran diferencia entre la educación pública y la educación pagada, carísima, porque también es carísima, y los papás cada día están aguantando más porque dicen, ya es un buen colegio, pero hay colegios aquí en el Barrio Alto que vale 600.000 pesos mensual. Entonces tú decís, esto es una locura que ya y el colegio se ufana con decir todavía está muy barato. En la parte tecnológica, los niños de la la educación pública tuvieron tantas clases tecnológicas como las otras, o sea, existen en las escuelas que tú digas, ya que hay no sé cuántos computadores, los profes se peinan con las redes, ¿Qué pasó? No, porque, a ver, la pandemia lo que hizo fue agudizar la evidencia de la desigualdad de la sociedad chilena, obviamente. No solo en educación, pero bueno, hoy día estamos hablando de educación. Pero evidentemente el estudiante, la familia del colegio particular pagado, que viven en una casa de 300 metros cuadrados, cada uno tiene su notebook y su dispositivo, tiene el espacio físico para seguir las clases por Zoom, tiene todo el bagaje cultural para buscar las fuentes de información, hay libros en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Versus el niño de la familia donde en 50 metros cuadrados viven 15 personas, donde hay un dispositivo en la casa. Un baño, un dispositivo. Exacto, un dispositivo. Par de camas para todos si hay los un 15 notebook, personas. que muchas no hay, es uno para todos en la casa, con un internet precario. Entonces, la desigualdad de la sociedad chilena es muy brutal. Y mira, es más, hay zonas rurales en Chile donde aunque tú tengas los dispositivos,
tengas un buen computador y tengas un buen teléfono, la señal es pésima. Llega, po. La señal es pésima, o sea, también hay desigualdad incluso en la distribución de la Sí. señal. Oye, Mario, además que, bueno, no nos queda mucho tiempo, pero nosotros como país somos dentro del país de la OCDE, somos el que tenemos el índice Gini más alto, Sí, más desigual, digamos. más desigual. En América somos el tercero, tenemos 46 si no me equivoco, pero el índice Gini de la OCDE es el más desigual, imagínate. Por lo tanto, todo lo que tú estás diciendo es absolutamente verídico, no es una cosa que estamos diciendo en las O sea, nubes. la riqueza que concentra en Chile, el 5% más rico. Yo creo que menos Y incluso. si acotamos más, yo creo que menos. El 1, El claro, si 1. acotamos más El en la 1. concentración de la riqueza, el 1% concentra como el 30 y tanto por ciento de la riqueza del país. Claro. Es brutal la Es desigualdad brutal. en Chile. Impresionante. Somos Oye, el creo que país impresionantemente tremendo, ¿ah? desigual, Sí. inequitativo. Y sobre todo, tú le preguntas a la gente, ¿qué quiere que mejorar? Y te dice la salud, la educación, y por ahí aparece la delincuencia. ¿Te No, y la fijas? previsión. Y la ahora. Sí, las Ahora, pensiones. porque Sí, ahora. lo que pasa es que se acabaron los tiempos del año 80, llegaron que había que jubilarse cuando Hoy día Piñera están José... jubilándolos puramente a AFP. Claro, Sí, po. cuando Y- José y- Piñera dijo que íbamos a estar todos en el Caribe, Exacto. ahora llegó la gente. Exactamente. Ya, yo, oye, yo quiero hacer un resumen porque claro. ha sido tremendamente claro, Mario, de todo lo que nos pasa en nuestro Chile, pero lo peor que nos pasa con nuestros niños que van a ser los futuros que nos van a seguir en generación, que tenemos que prepararlos. No sé si yo fuera presidenta, si tú fueras presidente, yo creo que donde más tendría que inyectar en educación. Un pueblo sin educación no vale nada. Yo te agradezco, Mario, lo honesto, lo leal, lo sincero que has sido con nosotros y la gente ha podido entender más, has explicado bastante claro algunas cosas que hasta nosotros seremos mecos, pero no somos del área de ustedes. Así que te doy muchísimas gracias. Nos falta que nos dé la Y receta. nuestro programa se llama La receta. La receta. Y por supuesto que le pedimos a todos nuestros invitados que nos den la receta de su vida. Nadie tiene O la del receta, día. pero ¿Cuál es perfecta. tu Pero receta? la receta tuya, en breve. En breve. La receta es la coherencia. Pensar, sentir y actuar en una misma dirección. Y que coincida lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces. Llevas una vida que te hace ser consecuente, que te hace tener una dirección clara, que te hace sentirte bien contigo mismo. Por lo tanto, a mí me parece que la coherencia como aspiración en la vida es un principio fundamental. Bien, pues, Muchas don gracias. Mario Aguilar Arévalo, agradecido Muy por... amable, Bien, de verdad, muchas un gracias. agrado, ¿ah? Y a usted, gracias, espérennos, tenemos otro invitado en el programa, tan bueno como Mario Aguilar Arévalo. Chao. Gracias a ustedes por la invitación. Ya regresamos con la Receta TV. Clínica de Estética Quantum, ubicada en Pérez Valenzuela, 1551, Providencia. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de limpiarnos la piel en nuestra casa y también con un profesional. En la parte cosmetológica es importante que un profesional cuide nuestra piel y la limpie porque usamos productos que son especiales según cada tipo de piel y además vamos usando productos para poder ir ablandando esta capa córnea, esta capa más externa y así poder extraer impurezas sin dolor y sin marcas, que es lo más importante. Además vamos nutriendo e hidratando la piel según lo que la misma piel necesite. No nos olvidemos que la piel es un órgano y es un órgano que también nos habla y muchas veces está deshidratado o le falta luminosidad o tiene algún otro tipo de problema. Como vemos en la imagen, es importante usar productos que sean de acuerdo a nuestro tipo de piel. Si estoy con una persona que tiene un acné, es importante usar geles que no aporten más grasitud. Si estoy con una persona que ya está alrededor de la menopausia, es importante utilizar cremas que le den esa parte más oleosa que carece. Y en nuestra casa, lo más importante, aunque nos dé flojera, no tengamos tiempo, hay que hacerse el tiempo y limpiarse al menos la cara 2 veces, una por la mañana y una por la noche. En la mañana es importante limpiarnos la piel por el sudor que acumulamos en la noche y en la noche es importante que nos limpiemos la piel por las cremas, el bloqueador solar, el maquillaje, la polución, porque toda esa mugre va contaminando los poros y hace que se vayan obstruyendo.
y se limpia con un gel de limpieza, con una crema, con un aceite y después aplicamos un tónico como el que mostramos en la imagen para poder equilibrar el pH. Doctor, ¿qué puedo hacer con mi cicatriz por mi parto de cesárea? El hecho de hablar de cesárea es ya una cicatriz. Bajo el abdomen, bastante abajo, en el pubis, todo lo que usted quiera. Es una cicatriz. Las cicatrices se comportan dependiendo del individuo. Hay cicatrices que andan muy bien a los 6 meses al año, están prácticamente bastante bien, muy cerca de la piel. Tenemos una dermatóloga y la doctora Cerda nos puede acotar eso, pero hay cicatrices que son hipertróficas, cicatrices queloideas o cicatrices que se te infectaron. Ahora, si quieres borrártela, ahí se pudiese, dependiendo de la cicatriz, se pudiese, pero eventualmente con láser, pero la verdad que aquí no hay magia. Las cicatrices se borran con otra cicatriz. Cuando la cicatriz es hipertrófica, no queloidea, es mejor hacer otra con mucho cuidado, tratando de dejar una línea, trabajando después rápidamente con corticoides, con silicona que presione la cicatriz por un tiempo prolongado y debiese atenuar las cicatrices. Las cicatrices en general no se borran, las cicatrices se atenúan. Dicho eso, espero que no estés tan mal con tu cicatriz. Centro Médico Dermoestético, ubicado en Avenida Nueva Providencia 2135, Oficina 304C, Providencia. Estamos viendo La Receta TV. Bueno, nos encontramos ahora con el doctor José Oluigi Barros. Es un gran oftalmólogo, lo tienen que haber visto ustedes en muchas disertaciones, televisión, y los amigos y los colegas le decimos Pepe Oluigi. Y él hoy día nos va a hablar de todas las cosas que hemos pasado en pandemia, del cansancio de la vista. Así que, buenos días, ¿cómo está Pepe? Feliz de que esté con nosotros en nuestro programa. Igual, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación, Patricia, Jorge. Gracias, Pepe. Oye, Pepe, un agrado que un oftalmólogo de tu fuste esté con nosotros. Esto se llama programa La Receta TV. Al final te vamos a preguntar cuál es tu receta, pero por mientras, antes de eso, te vamos a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, se dice, no me consta, porque la pandemia partió desde China, que un médico chino, que era oftalmólogo, descubrió este virus. ¿Es tan real eso? ¿Es verídico? Es absolutamente cierto, Jorge. Yeah. La gracia tiene el doctor Li Wenliang, que es un médico oftalmólogo, que curiosamente este médico era de origen Manchuria, que está cerca de Mongolia y casi la frontera con Rusia, la parte nororiental de China. Y este hombre nativo de ahí estudió en Wuhan, justamente, estudió medicina en Wuhan, después se especializó en Wuhan y toda su vida trabajó en el Hospital Central de Wuhan. Y yo creo que el gran mérito que tiene el doctor Wenliang fue que él, en su práctica diaria en su hospital, comenzó a ver algunos pacientes con infecciones oculares, pero que curiosamente, además de estas infecciones, tenían síntomas que no son propios de la infección ocular. Tenían, por ejemplo, fiebre, tenían mucha tos, tenían compromiso general y dolor muscular. Y esto le hizo recordar a Lee los síntomas de una enfermedad que se había producido en China en el año 2002. En el año 2002 hubo una epidemia o una pandemia también producida por un coronavirus que se llamó en ese entonces SARS-2, que era un distrés respiratorio, una enfermedad respiratoria muy grave, muy agresiva, que también con alta mortalidad, que afortunadamente quedó confinado a China y sus alrededores, no llegó a Europa, creo que en Sudamérica hubo 1 o 2 casos, no se conoció mucho acá. Pero esa pandemia produjo estragos en China. Y el doctor Li Wenliang, como te digo, la gracia que él tuvo fue que hizo el link, hizo la asociación entre estos pacientes con conjuntivitis muy especiales, pero que además tenían síntomas de esta SARS que había sido visto hacía 18 años antes. En virtud de esto, el doctor Li Wenliang empezó a estudiar a estos pacientes, empezó a hacer detecciones virales y efectivamente él logró confirmar que estos nuevos tipos de infecciones se
habían producido por otra cepa de coronavirus que se llamó, porque esto partió a fin del 2019, se llamó el COVID-19. Esa es la gran gracia que tiene el doctor. Ahora, lo injusto de la vida es que este hombre siguió trabajando en el hospital, contrajo la enfermedad, oye, a los 33 años se murió. Pero se murió, qué pena. No, pues sí, se murió de COVID. Pues. Se murió de COVID. Se murió de COVID, sí. No, trajo el COVID y este hombre falleció de eso, fíjate. Para que tú veas lo que es la vida. Sí, pues murió de COVID. Sí. Oye, Pepe, esta pandemia que hemos tenido ahora en todo el mundo, obviamente que ha llevado a toda la gente a utilizar cosas digitales, estar todo el día en la pantalla, los niños. Aquí se llama fatiga, que yo he escuchado, tengo fatiga en los ojos, fatiga en la visión. ¿Y cuáles son los síntomas que te da para que la gente pueda acudir al oftalmólogo? Claro, mira, es muy cierto lo que ustedes dicen, ¿no? Efectivamente este tipo de tiempo de confinación ha obligado a la gente a trabajar. Este famoso teletrabajo ha sido muy bueno para algunos aspectos, fatal para la parte ocular. Esto que tú llamas fatiga ocular, incluso le han puesto nombres, le llamaron el síndrome de estrés ocular. Lo encuentro un poquito cínico. Bueno, este famoso estrés ocular sería aquel conjunto de síntomas que se asocian o que se producen cuando un cristiano pasa más de 6 u 8 horas al día frente a un computador o fuente de emisión. ¿Cuáles son los síntomas de esto? Básicamente es lo que uno llama comúnmente fatiga visual. ¿Qué es lo que es la fatiga visual? Que después de estar trabajando mucho rato con tu vista concentrada en un punto, empieza a producirse inestabilidad visual. O sea, rato que ves bien, rato que es borroso, rato que es mejor, rato que es mal. En segundo lugar, se acompaña de enrojecimiento ocular, se acompaña de ardor ocular, y en casos extremos puede llegar también a producirse cefalea o dolor de cabeza, siempre asociado entonces al trabajo prolongado con el computador. Eso es lo que se ha llamado hoy en día y se conoce con el nombre de, entre comillas, fatiga ocular por esta fuente de emisión. Y eso se trata... Y, bueno, lo que se recomienda... Oye, y eso se trata con, bueno, tratando de parcelar los horarios, me imagino, y con lágrimas artificiales, algo así, ¿o no? Primero que nada hay que ver si el paciente tiene o no algún defecto óptico chico, porque muchas veces estos pacientes que tienen, por ejemplo, una miopía pequeña o un astigmatismo pequeño, en condiciones normales de trabajo, a veces estos astigmatismos no son percibidos. Y el paciente se desenvuelve bien, tiene buena visión, no tiene molestia. Pero si de repente ese paciente con un defecto, por muy chico que sea, tú lo sometes a una exigencia visual mayor, entonces podría ser que ese pequeño defecto también concurriera o fuera en parte culpable de estas molestias. Por lo tanto, primera cosa, descartar que este paciente no tenga algún astigmatismo o defecto óptico, primero. En segundo lugar, que es muy importante, fraccionar las horas de trabajo. La gente tiene la mala costumbre de prender el computador a las 9 de la mañana y lo apaga a las 8 de la noche. Y llegan los pacientes y dicen, doctor, la verdad es que, ¿qué le pasa? Y cuénteme, ¿y cuál es su jornada? No, yo lo prendo todas las 9 y lo apago a las 9. Ahí partimos mal. De partida el trabajo computacional tiene, como dijo Jorge, tiene que ser fraccionado. Uno debe trabajar en bloques de 2 horas, se descansa 15 minutos, uno se levanta, se fuma un cigarro, se toma un café, mira para afuera, después otro bloque de 2 horas y a los 15 minutos de descanso después, otro bloque de 2 horas y chao. Y con eso es suficiente, no más de 4 o 6 horas, perdón, no más de bloques de 6 horas u 8 horas en total. Y si no hay vicio de refracción, como el que tú dijiste, hipermetropía... Por ejemplo, primero, como te digo, descartar un defecto. Y la otra cosa que también es muy importante, o dos cosas más importantes, es lo que tú dijiste muy bien, Jorge, que es lubricación. Hay que colocar lágrimas artificiales frecuentemente, también durante el periodo de uso computacional, por lo menos cada 2 o 3 horas colocarse una lágrima artificial. Ayuda también el uso de filtro azul. El filtro azul para lentes de computación realmente se ha visto que coopera en aminorar y en disminuir estos síntomas de fatiga visual. A pesar de que ha habido mucho mito respecto al tema de la luz azul, ¿verdad? Incluso durante un tiempo circularon algunos memes ahí, algunos WhatsApp que la luz azul producía cáncer al ojo, cáncer a la retina, una cosa así espantosa. Eso no es tan así. Produce más bien cansancio, fatiga ocular, pero yo diría que no es tan dañino. Pero en todo caso se recomienda el uso de gafas con filtro azul para trabajar con la pantalla. Doc, mi querido Doc, que estuvimos tanto tiempo en televisión juntos,
¿el COVID es un mito o realidad que dice que entra por los ojos, que hay que estarse lavando los ojos con agua, jabón, con lentes? Tú eres la última palabra. ¿Qué es lo que es? No, de mito no tiene nada. El COVID se puede transmitir por la lágrima. Eso es así. Puede ingresar el virus por ahí y se puede transmitir de paciente en paciente también por la lágrima. Tanto es así que de hecho este último tiempo... O sea, uno no se puede prestar los pañuelos. No puede dicen que no usa pañuelo ahora. ¡Qué viejo pañuelo, fíjate! Ya, perdona que te interrumpí, disculpa. Ya. Entonces, por la lágrima. Y de hecho, como te digo, en algunas instituciones, nosotros tampoco lo hacemos, se ha sugerido no tomar la presión del ojo con estos aparatos que habitualmente toman la presión con un cono que topa el ojo. Sí. Eso hoy en día está stand-by. Estamos a la espera de eso, no lo estamos haciendo porque más que nada por precaución. O sea, es real, no es mito, que uno puede transmitir. Sí, no. Ahora la tensión ocular se toma con el ¡pah! Con aire, sí. Con aire. Claro. El aire no es tan exacto porque cuando viene el chorro de aire uno tiende a Cierra el ojo, claro. Sí, cierto. En 2 o 4 milímetros más. Claro, como de hecho lo hacemos con aire, con el Perdón. puede servir. Quiero preguntarle algo para que, como estamos en televisión, para que la gente sepa, ¿cuándo, te voy a sacar un poco del COVID, después te voy a traer, ¿cuándo uno debe tomarse la tensión ocular? ¿Desde qué edad uno debería tomarse la tensión ocular? Mira, depende. En general a la población normal, sobre los 40 años, uno debe empezar a chequear la presión ocular. Y especialmente si es que hay antecedentes familiares de glaucoma, yo te diría quizá a los 30 años. Ya. Ahora en general, habitual, yo por lo menos lo tomo a los pacientes sobre los 15, 18, 20 años, pacientes que entran a la consulta entre las tantas cosas, se le toma la presión ocular. Además, detectas precozmente glaucoma. Claro, te demoras 2 minutos y lo que es 2 segundos y la verdad es que en el fondo no está de más. Oye, José, si yo estoy en un ambiente que supuse que había COVID o fui al supermercado, después llego a mi casa y me puedo lavar con agua, con jabón mi cara, o ¿cuál es la precaución en el ojo? No, la precaución en el ojo basta con el uso de una buena mascarilla. Que lamentable, y una mascarilla, más que mascarilla, un protector facial. Okay. El protector facial tiene justamente ese objetivo, proteger la visión, proteger los ojos, ¿verdad? Y entonces yo creo que la gente lamentablemente no se ha hecho tan frecuente el uso de mascarilla, de protector facial como de la mascarilla. Yo pienso que la gente debería usar ambas cosas, especialmente en lugares concurridos. Si tú vas al supermercado o vas al banco, a alguna parte, tú debieras usar, además de tu mascarilla, un protector facial. Perfecto. Y dime una cosa, ¿cuál ha sido como la enfermedad más seguida que usted ha atendido en pandemia aquí en oftalmología? Porque nosotros en dermatología tuvimos la rosácea con estas mascarillas tremendas, ¿y ustedes? Solamente la fatiga visual ha cobrado una relevancia importante. Lo que estábamos comentando recién, descartar defectos ópticos pequeños, medir la cantidad de lágrimas, hay unos test para medir la producción lagrimal, ver su calidad y básicamente mejorar eso, la lubricación, defectos ópticos y sugerencias de cómo usar el tiempo, no más que eso. Pepe o José, ¿la lubricación es de día, de noche o solamente basta en la noche? Durante el día cuando uno está usando computador. Pero además, si la gente adicionalmente de eso tiene ojos secos, porque hay gente que puede tener por otras razones, ahora por enfermedades conjuntivas, enfermedades del mesénquima, artritis reumatoidea, enfermedades de Sjögren, puede tener sequedad ocular, ese paciente adicionalmente debe usar un gel lubricante en la noche. Pero eso es siempre y cuando la gente tenga una enfermedad de base que explique su sequedad. La gente que no tiene sequedad crónica habitual, basta con que use lágrima mientras está frente al computador y durante el día. Sí, pues el síndrome de Sjögren. Y lo que yo no sé, porque siempre te dicen, ¿a cuánto tiene que estar en que el Lolo esté mirando televisión o el niño chico para que no se produzca este defecto y tú escuchas que la abuela le dice no tan lejos, no tan cerca? ¿Cuál es la distancia óptima? Mira, qué bueno que tocaste el tema ese, porque en el fondo aquí hay un mito y una realidad.
El mito más antiguo era que la gente debía ver televisión a más de 3 metros y siempre con una luz ahí en el living, en alguna parte, qué sé yo. Esos son cuentos de vieja, eso no es así. Pero sin embargo, mucho más preocupante es algo que tú tocaste de refilón ahí, que fue el uso de estos dispositivos que tú ves a los niños a veces que uno se espera y están los chicos jugando con el computador o con el teléfono del padre. Y yo encuentro que eso es fatal, eso es fatal. Eso vamos a comentarlo más adelante, pero eso no debería ser así. En todo caso, la distancia, estamos hablando de distancia computador, son 60 centímetros y a la altura de los ojos. Mucha gente nos está preguntando ¿para qué se usa el láser en oftalmología? ¿Por qué tengo, en qué operación, en qué situaciones me tengo que hacer láser? ¿Qué enfermedades son las que se benefician muchísimo con el láser? Mira, en realidad, bueno, tú también como dermatóloga usas bastante el láser y todos sabemos que existe un abanico de láseres. Claro. Son montones. Muchos, claro, tú también debes usar bastante láser, Sí. entonces Sí. existe una variedad enorme de láseres y la diferencia está en el fondo en el tipo de energía que Claro. en el sentido de que afecta a distintos tipos de energía. En el caso de los ojos en particular, yo diría que hay dos grandes grupos de láser. Aquellos láseres que son láseres térmicos, es decir, que queman, y otros láseres que son disruptivos, que rompen. Se usa básicamente, la gran indicación está en los diabéticos. La gente que tiene retinopatía diabética, la gente que tiene una trombosis venosa, o la gente que tiene, por ejemplo, alguna rotura retinal, la retina, envenenamiento de retina. Esos pacientes son tratados con láseres térmicos, que son los que queman, producen una cicatriz ahí y eso logra una mejor adherencia de la retina. De la retina, sí. Ya. Dependiendo del grado de prendimiento retinal también. Claro, exactamente. Exactamente. Y el otro, el disruptivo, es el que se usa, por ejemplo, en el tratamiento de los defectos ópticos, la miopía, los astigmatismos, ¿verdad? El famoso, la cirugía, el LASIK, que lo que uno hace en el fondo es con esta cirugía, con este láser disruptivo, lo que hace es talla nuevamente la córnea, le cambia su curvatura, le cambia su angulación y de esa manera corrige el defecto óptico del paciente tenía. Ese es el láser disruptivo. Y eso utiliza las dos grandes familias de láser, no más que eso. No más que eso. Sí, dale, espera, yo le quería hacer una pregunta a propósito del LASIK. ¿De qué edad? Piensa en miope 4, de 4 dioptrías. ¿De qué edad se podría operar? ¿15 años, 16 años, 18 años? Primero, para que un paciente califique, como dicen los americanos, para una cirugía láser, primero, sobre 20 años. Perfecto. En segundo lugar, el paciente tiene que haber demostrado una estabilidad de su defecto de por lo menos 1 año y medio. Ya. Y en tercer lugar, el defecto no puede superar las 6 dioptrías. Si se dan esos 3 requisitos, el paciente recién califica y se estudia. Sí, por eso te dije 4, yo, por el 4 dioptrías, por eso. Sí, pero por lo menos 20 años. De 20 para arriba. 20 para arriba con estabilidad 1 año. Perfecto. Oye, José, Con estabilidad y un defecto bajo 6. Perfecto. es la última pregunta, pero solo para que la gente entienda. Ustedes tienen mucho problema con la rosácea ocular. Yo tengo muchos problemas con la rosácea facial. ¿Tú le puedes explicar a la gente, así muy clarito, qué es lo que pasa si no se trata la rosácea en los ojos? Es que mira, yo creo que la gran parte de la rosácea en los ojos es la continuación de la rosácea cutánea. O sea, Sí, obvio. Y por favor, gracias a los dermatólogos, si el dermatólogo trata la rosácea, nosotros nos vamos a ver tremendamente beneficiados. El compromiso ocular de la rosácea es básicamente un compromiso que se puede manifestar por irritación permanente del borde del párpado y por alteraciones en la calidad de la lágrima. La lágrima se pone más aceitosa, más grasienta, y lo que hay que hacer es mejorar el balance de la lágrima y al mismo tiempo hacer un aseo, ¿no? ¿Verdad? Con toallitas de maquillaje. Con los ácaros. Exactamente, con spray de cuatro. Exactamente, que en la rosácea ustedes también saben que, me imagino, que tienen un buen resultado. Muy bueno, sí. Oye, José, me gustó tu entrevista, la encontré muy didáctica y me encantaron tus anteojos. Sí. Ya. Yo también ando con rojo, ¿eh? Ya. Yo también ando con... Oye,
Sí, te lo vi. Ah, sí, está muy bueno. Ay, no nos saques. Sí, Qué oye, lindo. yo me pongo lente, depende, ahora no traje mucho, pero depende de lo que ande usando. Es una cuestión bien simpática. Oye, el programa se llama La Receta, no porque nosotros hagamos recetas, sino que la receta de vida. Tú eres un hombre ya con hartos años de cancha. ¿Nos podrías dar tu receta de vida, por favor? Ya. A ver si la podemos adaptar. La receta es una receta bien especial porque en el fondo va dirigida a los adolescentes y más que a los adolescentes, a los niños, va dirigido a los padres de estos niños y adolescentes. Lo mencionamos tangencialmente que hoy en día se ha demostrado que el uso prolongado de estos aparatos, ¿no, verdad? Como son los televisores chicos, los computadores chicos, el uso del teléfono celular, realmente se ha demostrado que es dañino. Los coreanos demostraron, ¿no, verdad?, que cosa que antiguamente no se sabía. Efectivamente, el uso prolongado de los niños chicos puede generar el desarrollo de la miopía, y si es que este niño es miope, puede aumentarla en forma importantísima. Sabemos entonces que el exceso de enfoque produce y empeora la miopía. Si a eso le sumamos a que estas malas prácticas van asociados siempre a mucho encierro, porque los cabros chicos lo que vienen a estar jugando a la pelota en la calle, ¿verdad? No estar revolviéndola con un teléfono aquí, jugando algunos juegos con el teléfono. Eso no puede ser. Y eso, curiosamente, también lo ocurrió los chinos. Los chinos se dieron cuenta que la gente que tenía mayor cantidad de vitamina D era un efecto protector de la miopía. ¿Te fijas? Y eso es porque los niños que juegan más a la pelota, que tienen juegos al aire libre afuera, tienen menos miopía que los que están encerrados jugando con el teléfono. Entonces son las dos cosas, ¿te fijas? La falta de vitamina D y por otro lado, en verdad, es el uso mantenido y el enfoque mantenido de un teléfono. Buena. Muy bien, o sea, tu receta de vida es que los papás amemos a nuestros hijos. No permitan que sus niños, ¿no, verdad?, tengan el mal hábito. De repente los cabros la están revolviendo mucho, le pasan el teléfono, el cabro no la revuelve. Muy bien, límites de los papás. Te agradecemos mucho, José, doctor Luigi, con nosotros, que ustedes lo conocen, él es top, así que te mandamos un abrazo gigante. Gracias, Pepe, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Chao. Adiós. Adiós. Ya regresamos con La Receta TV. Centro Médico Dermoestético, ubicado en Avenida Nueva Providencia 2135, oficina 304C, Providencia. Doctora, mi pelo está muy seco. ¿Qué puedo hacer? Bueno, todos se preocupan del cuerpo, del bloqueador y nadie del pelo. Y es verdad, el pelo se reseca con el cloro, con el sol, con los brushing, con los alisamientos. Por lo tanto, una receta casera de mascarilla del pelo, yema de huevo, una cucharadita de aceite. Puede colocarle el yogur que le sobró o la paltita que tiene mucho aceite que nos sirve y hace una mezcla y se la coloca en las puntas de esta forma. Desde aquí, y después, si estamos en la casa, estamos con el marido y si estamos igual, nos hacemos un envoltorio con este Alusaplast, por lo menos unas 3-4 horas y nos lavamos el pelo. Y lo otro, pero sí o sí, el protector solar, 30 o 50, que es el que se está usando, aparte de colocárselo en su cuerpo, también en las puntas, su pelo también necesita bloqueador solar. Que le vaya muy bien. Clínica de Estética Quantum, ubicada en Pérez Valenzuela, 1551, Providencia. Estamos viendo La Receta TV. ¿Qué te pareció, Pati? ¿Grande invitado, sí o no? Pero geniales. Estuvimos con Mario Aguilar. Y el Pepe Luigi, un profesor de oftalmología, bueno el tipo, Sí, bueno. Mario Aguilar, Ya, un 1000 años de esa profe, cosa. un presidente Del Colegio de Profesores. Del Colegio de Profes. Todo Sí, lo que aprendimos. Vea, tiene que ver el programa porque tiene muchos tips entretenidos de Sí, vamos a oftalmología, aprender. Ustedes a van a qué aprender, ¿o no? distancia va a ver su niño, sus programas.
Sí, o no? actualidad, Qué bueno. medicina, tips. Nosotros aprendimos y eso que somos Mire, espero, doctores, sí, para que bueno, vean. espero que ustedes aprendan. El programa Véanlo. tiene que seguirlo, La Receta TV. La Receta TV, En en YouTube, YouTube, en Twitter, en Y nos Facebook, dice, y nos todos dice lados. cosas lo que usted quiera. Un agrado estar con ustedes de nuevo. Muchas Patita, gracias, ¿cierto? muchas gracias. Chao. Esperemos el cuarto. El cuarto. Chao. Con el auspicio de Centro Médico Dermoestético y Clínica de Estética Quantum, presentamos La Receta.